establecidos por tu sangre derramada como el Cordero eterno que vino a morir por nosotros. Derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados y cortó un maravilloso y nuevo pacto que fue establecido por ti, Señor, y fue instituido y puesto en cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias por unirnos a tu Espíritu y hacernos completos en ti, por habernos justificado, Señor, por habernos proveído tu vida. Gracias. Gracias porque cada día podemos renovar el entendimiento, podemos renovar la mente y el alma puede ser transformada conforme a tu palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos, Señor. Agradecidos porque desde el día de hoy has suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Agradecido porque te hiciste pobre para que seamos ricos. Agradecido por llevarnos las enfermedades en la cruz y proveernos tu vida para darnos sanidad a nuestros cuerpos, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, que es lo más grande que existe en el universo. Gracias por ese amor inigualable. Gracias porque en la cruz del Calvario te cayó toda maldición, Señor. Por eso ahora tú me proviste toda bendición espiritual en lugares celestiales y la depositaste en mi corazón, Señor. Porque eres tú el que habitas en mí. La bendición ahora está en mí en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice tu palabra que somos benditos ya. Gracias por todo lo que nos has dado, maravilloso Cristo, y lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu obra terminada y perfecta y completa, por el consumado es, Señor. Gracias. Agradecidos por ese favor inmerecido, Señor. Agradecidos, Espíritu Santo, porque tú nos revelas cada día más este maravilloso, glorioso, nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias porque ya somos justificados, santos y perfectos, y porque podemos disfrutar la vida eterna aquí en la tierra, Señor. Gracias, precioso Cristo. Nuestra única intención es que tú seas expresado a través de nosotros, Señor, aquí en la tierra, y podamos ser de bendición y podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a la palabra en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Ya están todos listos para escuchar la palabra? Sonría, pues. Aunque sea una sonrisa media hipocritona. Las personas a veces no sonríen cuando las cosas no les van bien en la vida. Pero el gozo del Señor es que independientemente de las circunstancias debemos de estar contentos y alegres. ¿Ok? Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a todos sus amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, que es nuestra página Fe y Poder Guadalajara, que es la página de la congregación, pero también a través de ministerios, Palabra, Fe y Gracia Jalisco. No somos ministerios, somos Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve, de los que estamos acá conectados y los que nos ven a través de este medio de comunicación, sean todos bienvenidos, todos los que estamos acá reunidos, y cada persona que nos ve también en los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve del continente europeo, de habla hispana y cualquier país, continente, habla hispana, población, sean todos bienvenidos a este servicio de adoración, exaltación y conocimiento de la palabra. Cada persona que nos ve de nuestro maravilloso país, de la República Mexicana también, de cada ciudad, estado, población, sean todos bienvenidos. Gracias por estar acá, cada uno de ustedes reunidos, y los que están también se reúnen por internet, gracias también por compartir la palabra, gracias porque usted ayuda a liberar a alguien. Cada vez que compartimos la palabra, estamos impartiendo la vida de Cristo, porque viene a través de su palabra. La vida de Cristo viene a dar vida a aquel que está literalmente a lo mejor en tinieblas, a aquel que está desahuciado, a aquel que no le haya sentido a la vida. Entonces, bienvenida Rosalba Morales y otras personas también que se vayan a estar conectando, también sean todos bienvenidos. Ok, pues vamos a Juan capítulo 1 versículo 12, y cuando tenga la oportunidad, si tuviese así la oportunidad de compartir también la palabra de Dios a través de la página de YouTube que tenemos,
Están todos los videos de enseñanzas en listas de reproducción, de acuerdo a cada serie, para que usted pueda ir y compartir también a otras personas, a sus amigos, familiares. Recuerde que es una manera de evangelismo. Si no salimos a las calles a evangelizar, pues es una manera que usted comparte una enseñanza y algún familiar o amigo va a ser libre. Esa es la idea de compartir las enseñanzas, porque usted estaría evangelizando a través de estos medios de comunicación. Para personas que se la llevan todo el día en el Face, pues es maravilloso que usted pueda compartirles una enseñanza del pastor Sergio Soto, o en su defecto de cualquier otro ministro de la palabra de gracia, de los cuales yo les he recomendado, y no sé si los han visto, los han seguido, los han escuchado, no, pero yo les puedo recomendar a varios ahí que están en internet. Creo que ya muchos tienen los nombres, ¿no?, de ellos. Por ejemplo, el pastor Kenneth Solá de España, el apóstol Ugarte, el maestro Ricardo Morfín, que tiene todo un curso de un año completo para el que se quiera preparar también como ministro. ¿Quién más? El pastor también Guido de acá de Colombia, que a veces ahí comenta en los videos. La maestra Maritza Salazar también, de acá de Caborca, Sonora. Joseph Prince también, los hermanos acá de Gracia Sin Fin del Estado de México. El pastor Abraham González de acá de Tamaulipas, creo. Tamaulipas. ¿Qué otro más puedo decirle? También del Ministerio Rema Internacional y Escuela Rema Internacional, donde usted también puede suscribirse y estudiar un curso si quiere aprender más. El pastor Tommy Moya, Basilio Patiño, Juan Balistreri, que es otro ministro también, creo, argentino. Hay muchísimos que enseñan un nivel elevado en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces aprendemos de todos ellos, nos edificamos de todos ellos, y yo contribuyo a lo mejor con un granito mínimo en todo lo que ellos están contribuyendo ahorita en el reino. Y la visión también es hacer congresos de la palabra de gracia, congresos de gracia aquí en Jalisco. Para eso queremos parte del Domo de la Fe, para traer todos esos ministros que realmente son de edificación. El apóstol Ugarte, creo que sí lo mencioné también, ¿no? Entonces todos estos ministros, el pastor que se comunicó conmigo el día de ayer, es el pastor, se me olvida su nombre, acá de Tijuana, que está también con los de Gracia Sin Fin. Es el pastor Nicolás Osuna también. Por cierto, me pasó un libro muy bueno. Entonces tenemos que seguir edificándonos al escuchar a estos maestros de gracia. 1, 2, compartiendo, porque vamos a liberar no nada más a muertos espirituales en Cristo, sino vamos a liberar a personas que ya están en Cristo, porque muchos que están en Cristo están en un sistema legalista, de ley significa, ¿no?, queriendo hacer obras para alcanzar el favor de Dios, queriendo hacer obras para poder obtener un beneficio de sanidad, cuando ya fuimos sanados por sus heridas, y Él nos proveyó la sanidad cuando Él murió en la cruz del Calvario por sus heridas. Ahí llevó las enfermedades de nosotros, de toda esta humanidad. Entonces muchos de ellos están atados a reglas, están atados a un sistema religioso donde literal no tienen vida. Al contrario, literalmente salen de ser muertos espirituales, vienen a Cristo y continúan en un sistema donde no les está proveyendo la vida de Cristo. Hoy estaba escuchando al pastor Leo Algarañaz, también de la iglesia Jesús Mi Amor de Nueva York, que sale en el grupo, y hay varios grupos, hay Gracia Sublime, o Sublime Gracia, la Revolución de la Gracia. ¿Qué otros grupos hay, Michelle, de Gracia? Donde usted va a encontrar a todos estos ministros. El pastor Leo estaba diciendo, el día de hoy estaba escuchando enseñanza de él, pastor de acá de Nueva York,
Él estaba diciendo pues que otros compañeros que estuvieron más o menos de la edad de él ahí en la ciudad y que predicaban la palabra, y que por ejemplo a las personas les decían pues que de algo se tienen que morir, y que si algún día tienen que morir pues tiene que ser de una enfermedad, y personas que pensaban que para poder obtener salvación realizar muchas obras, pastores que ponían a las personas a decirles que no estaban completos, que estaban incompletos, que hicieran obras para poder alcanzar el favor de Dios. Y él estaba comentando, pues los que creen, en otras palabras, aún en la palabra de gracia o en la palabra de fe, existen personas que creen que de algo se tienen que ir al más allá, o de algo se tienen que ir con Cristo. Personas que creen que la vida no la tienen comprada, y que si sucede un acontecimiento o les va a caer un árbol arriba, o van a morir ahogados con las lluvias de Jalisco, no sé. Pero hay personas de ese tipo. ¿Sí sabía que el día de ayer o antier murieron unos ahogados en un puente en un automóvil? ¿Sí sabía? O sea, usted se pone a pensar en esas muertes tan, ¿cómo le puedo decir? Tan irónicas o insignificantes, que alguien pueda morir porque su carro le dio más allá de donde debió haberle dado, cuando pudo haber frenado e ir tranquilamente en un tiempo de lluvias. Y dice, ¿cómo que alguien murió? Todo dijera, bueno, iba en un puente, iba alcoholizado y estaba por allá en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y literalmente se fue al fondo del mar, el carro cayó y se hundió. Pero no fue así, fue en un puente desnivel por periférico, o sea, algo que dices, ¿cómo se pudo haber ahogado ahí? Entonces, y bueno, luego salen los que te dan recomendaciones y te dicen, si no quieres morir ahogado en un automóvil por las excesivas lluvias de acá de Jalisco, dice, cae tu carro al agua y ¿qué es lo que vas a hacer? Van a empezar a gritar y a pegarles patadas al cristal. Y luego te dicen, no, mira, en lugar de que mejor tranquilízate, relájate y te pones de acuerdo con la persona que va a un lado tuyo y agarra la parte de atrás del asiento, esa partecita donde ya ve que llevan dos piquitos de fierro, agarras ese y no te vayas a reventar el cristal de enfrente de los lados, ve a reventar el que todavía no se hunde de la parte de atrás, le das clic, revienta, porque en ese todavía no hay agua, ni hay agua que lo presione, revienta el cristal ese y ya te sales. Qué fácil, ¿no? Pero entonces esas personas murieron no porque el carro cayó en el agua, sino porque no supieron la técnica cómo poder salir de un carro en caso de que se hundiera. ¿Entendemos? Entonces, siempre es lo mismo en el reino de Jesús. Siempre la falta de conocimiento no nos va a ayudar a seguir adelante. La ignorancia de los pactos, la ignorancia de saber en qué pacto estamos, siempre nos va a llevar a estar como cristianos derrotados. Por eso muchos no saben en qué pacto están. Muchos creen y dicen, bueno, sí es cierto que Cristo me rescató por su gracia y que sí es cierto que Él murió por mí en la cruz, soy salvo. Pero una vez que llegan a ciertos lugares, a ciertas congregaciones, empiezan a atarlos con la ley y decirles, sí es cierto, Filigón, que fuiste salvo, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Entonces aquí tenemos 50 reglas para poder demostrar que tú eres fiel a Dios. Entonces, ya no eres salvo porque creíste, eres salvo porque eres fiel. Eso no viene en la Biblia, ¿sí sabía? Que somos salvos porque somos fieles, no viene. Al contrario, debemos de ser fieles y obedientes por naturaleza, porque entendemos que ya somos salvos y cuán grande es la salvación que se proveyó para nosotros. ¿Entendemos? Entonces, muy bien. Y así sucesivamente, le digo, usted va a encontrar cosas que suceden, y no nada más a las personas que no conocen a Cristo, sino hermanos en Cristo están muriendo por la falta de conocimiento, para no decir más feo, porque no se les está enseñando un pacto en el cual ellos están reinando en vida y pueden reinar en vida. ¿Cómo alguien podrá reinar en vida y tener una seguridad y una tranquilidad que nuestro futuro está garantizado si se les dice que es por un pecadillo que hicieron mal, por una mentirita que la regaron, ya Dios no los va a perdonar
y tienen que pedir perdón para que Dios los perdone. Si no piden perdón y no se arrepienten, entonces están condenados a un infierno eterno. Hasta por cosas que beben y le echan a su cuerpo. Ya por eso para muchos, hasta la Coca-Cola, para muchos pastores es pecado tomar Coca-Cola. Imagínense la conciencia de pecado que está en esas personas. Algún día irán a ser libres. El único que nos hace libres es el conocimiento de Cristo, no el conocimiento de cuánto tengo que hacer, cuántas obras tengo que hacer, no el conocimiento de ello, sino el conocimiento de Cristo es lo que nos hace libres. El conocimiento de su gracia, el conocimiento de ese favor inmerecido, el conocimiento de ese nuevo pacto, de esa nueva creación en la que estamos. Usted ya no pertenece a la creación adámica, ¿sí sabía? Usted no pertenece a la creación de Adán, ¿o sí? ¿Hay alguno que pertenezca aquí? Entonces, para que reciba a Cristo. Si pertenecemos a la generación o a la creación de Adán, entonces todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos muertos espirituales separados de Cristo. Y todavía estamos en el antiguo hombre, el cual ya murió cuando recibimos a Cristo, murió juntamente con Cristo. Por eso, como somos nuevas criaturas, una nueva creación, operamos bajo los principios de este nuevo pacto y del reino de Cristo Jesús aquí en la tierra. Principios eternos que nos aplican a nosotros como iglesia de Cristo, ¿ok? Entonces, el asunto es que mientras sigamos mezclando pactos, nunca va a funcionar las cosas aquí en la tierra. Va a haber mucho dolor, va a haber tragedias. Personas que están en ese sistema de combinación de que ven y recibe a Cristo pecador, ya vino el que recibió a Cristo pecador, pero en la iglesia, en las congregaciones, y se congregan en un lugar, una congregación cristiana, y le siguen diciendo, es que sigue siendo pecador. Entonces, ¿para qué le dijeron en la predicación de la plazuela o de la plaza Tapatía, para qué le dijeron que era pecador y viniera a Cristo, si una vez que recibió a Cristo sigue siendo pecador? Entendemos qué incongruencia. Entonces, esas personas, mi hermano, son las que se están muriendo continuamente. Entonces dice el pastor Leo, no sé si terminé la historia, pero dice, ese pastor que predicaba eso, murió a los 44 años, dice, ya está muerto. O sea, la ley de Moisés, el legalismo, el vivir por nuestras obras basadas en la ley de Moisés, mi hermano, eso va a traer muerte. Literal, trae muerte en ese tiempo, pues. Aunque para su tiempo tuvo su cumplimiento, su objetivo por lo cual se dio la ley, y fue buena la ley. No estamos en contra de la ley. Lo que estamos en contra es que ahorita usted quiera aplicar la ley para usted, o se la quieran aplicar a usted. Una vez que entendemos estos principios, mi hermano, difícilmente yo me puedo dejar sugestionar por alguien que me quiere decir, a ver, pastor Sergio, entre más obediente seas, Dios te va a bendecir más. ¿Será cierto? O Él ya me bendijo en la cruz del Calvario, según Efesios 1:3. Entonces son cosas que te encuentras, tan detallitos tan insignificantes, pero tan trascendentales. ¿Cómo que voy a ser bendecido por lo que yo haga? Entonces ya no fui bendecido por Cristo en la cruz. Porque dice eso Efesios 1:3, que ya somos bendecidos o fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque fue donde se presentó el Cordero, fue donde presentó la ofrenda. ¿Y qué cree? El velo se rasgó. O sea, ya no hay un obstáculo por lo cual yo no tenga ya la vida eterna aquí. Por eso el velo se rasgó, significa que ya no hay nada intermedio que se oponga entre Dios y usted. Porque Dios vino a habitar en usted y lo consideró como su templo. Dios, a usted, imagínese. Usted puede pensar, pues es que me porté mal acá, hice esto mal esto, pensé mal esto. Póngase a pensar, independientemente de todo eso, Dios lo consideró que usted era su tabernáculo, su templo. Póngase a pensar, tuvimos que hacer algo para que Dios nos considerara como su templo y venir a habitar en nosotros. Dios habitaba, acuérdense, en el tabernáculo, habitaba en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Ahí habitaba, en el arca de Dios. Ahí habitaba Dios. Pero ahora el arca de Dios ya no anda, no sé dónde andará ese arca, creo que se perdió, ¿no? No saben dónde anda.
Muchos la andan buscando todavía, porque creen que Dios está en esa arca, pero Dios ya vino a habitar y nos hizo su arca. Nos hizo su templo, su tabernáculo, el lugar donde Él habita ahora. Entonces, si Él nos viera pecadores basado en nuestras obras, que literalmente eso se llama legalismo, si Dios nos viera pecadores, ¿para qué vino a habitar en nosotros? ¿No se le hace incongruente? ¿O se saldrá cuando comete un pecadillo y al rato vuelve a entrar y se sale y entra y entra? Pónganse a pensar. Entonces, la ley fue dada para un momento determinado y hasta un tiempo determinado. Romanos 5:14. ¿Qué queremos con toda esta serie de enseñanzas de cuál es el evangelio eterno, que es la gracia y no la ley de Moisés? ¿Qué es lo que queremos? Literalmente, que la vida de Cristo que le fue impartida se manifieste en nuestras vidas y no haya más mortandad. ¿Qué fue lo que, además, vamos a Números 21, esa historia me gusta porque tiene muchas, antes de irnos a Romanos 5, Números 21, usted dígame qué fue lo que vio el pueblo de Israel. Números 21, por favor. Impresionante con ok, dice, versículo 5, por favor. Este es un pecadillo del pueblo de Israel, ¿no? Números 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios. Imagínese si en este tiempo, cuando usted le reclama a Dios por qué le está pasando lo que le está pasando, es prácticamente lo mismo, hablar contra Dios, ¿no? Después dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Qué estaban haciendo? Quejándose pues por las circunstancias que estaban pasando. Estaban comiendo, por decirlo así, maná todos los días. Había una roca que los seguía, dice que la roca era Cristo, era un tipo de Cristo. Entonces, pero ahora se están quejando porque, imagínense, Él lo liberta de estar trabajando 20 horas diarias, de lunes a domingo. No tenían un día de descanso, 20 horas diarias. ¿Cuántas horas tienen para dormir? 4. Y 20 horas trabajando más media hora para el lunch del mediodía. 20 horas trabajando de lunes a domingo. Los liberta de ahí, ya no tenían que trabajar. Ahora Él les proveía el maná y les daba el agua. ¿Qué tenía que hacer Israel para tener la comida? Nada. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel para poder beber el agua? Nada. Tenía la roca que lo seguía, el maná del cielo. ¿Entendemos? ¿Y qué cree? Ahora se dedicaban a oficiar las cosas en el tabernáculo. A lo mejor otros se dedicaban a otras cosas, pero yo creo que a lo que menos se dedicaban era tener que sembrar frutas y verduras para poder comer, porque en el desierto regularmente no se produce nada, menos en aquel tiempo. Ahora sí, pues, pero en aquel tiempo, ¿qué se podía producir en un desierto? Cardos y espinos. Cuando entró la maldición por culpa de Adán, nuevamente se fueron a un desierto. ¿Qué producía la tierra? Cardos y espinos. Sin embargo, la gran diferencia cuando Adán peca, ahora el pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel, por decirlo así, tenía, y luego le llaman pan liviano, ¿no? Fíjese, vamos a seguir leyendo, por favor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿Cómo que no hay pan ni agua? Entonces, si había pan, pero ellos consideraban el pan como que, otra traducción, Michelle, por favor, de liviano. Números 21:5, por favor.
La traducción de lenguaje sencillo dice: y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de esta comida tan desabrida. O sea, el maná era desabrido, pues. Era algo así como cuando usted come muchos frijoles todos los días. Van a encontrar desabrida la comida, no porque la comida esté mala, sino porque comen lo mismo. Están fastidiados de comer lo mismo. Asimismo pasará cuando usted come carne asada en la mañana, carne asada en el mediodía y carne asada en la noche durante 3 meses. ¿Qué va a pasar con la carne asada? ¿Cómo se le va a hacer? ¿Rica o no? Va a llegar un momento que va a decir: qué comida tan liviana, tan desabrida. Porque se va a hartar de comer lo mismo. ¿Entendemos? Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Estaban murmurando porque estaban inconformes y se estaban quejando con Dios que por qué tenían eso que comer, en lugar de estar agradecidos, porque si bien es cierto, ¿cuántos saben que era temporal? La comida del maná era temporal porque iban a pasar a una tierra que fluye leche y miel, donde iban a tener de todo, mi hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer en esos tiempos? Estar agradecidos con el Señor. Agradecidos. Entonces, sigamos leyendo, por favor. Números 21, versículo 6. ¿Nos puedes apoyar, Michelle, o no? Bueno. Y Jehová envió entre el pueblo. Esa palabra envió no es que Dios haya enviado, sino literalmente significa Dios permitió. ¿Ok? Pues luego lo verifique usted en el idioma hebreo. Y Jehová permitió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió el pueblo? Por una permisión divina, pues, de la manifestación de serpientes. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. ¿Por qué no quitó las serpientes? ¿Por qué no quitó las serpientes? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no quitó las serpientes? Porque podía haberlas eliminado, ¿no? Oye, serpientes, quítense de aquí, váyanse. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta? Y cualquiera que fuera mordido y mirare a esa serpiente, ¿qué iba a pasar? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? Según Juan capítulo 3, esa serpiente, ¿quién cree que es? Cristo, llevando el pecado de la humanidad, toda maldición. Eso representa muriendo espiritualmente en la cruz. ¿Qué significa muerte espiritual? Que se separó del Padre, y no nada más eso, sino que fue a las profundidades del mar a sufrir por nosotros. Según, creo que es Juan 3:14. Entonces, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel para poder vivir una vez que era mordido por una serpiente ardiente? ¿Qué era lo que hacía? Miraba ¿a quién? A la serpiente. Y bueno, en Juan capítulo 3:14 creo que ahí viene, ¿no? Lo de el 3:13 y 3:14 por ahí viene. Vamos a leer rapidito para entender que esa serpiente era Cristo, literalmente en la cruz del Calvario, en el asta, llevando la maldición de nosotros, el pecado de nosotros, porque eso significa la serpiente, haber llevado el pecado de nosotros, de esta humanidad. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego el 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces esa serpiente era un tipo de Cristo, una sombra de Cristo. Ellos veían, cuando veían el asta de la serpiente ahí, eso simbolizaba, esa serpiente de bronce simbolizaba literalmente a Cristo muerto, llevando el pecado en la cruz. Entonces
La pregunta sería, ellos vivían, ¿por qué Dios no les dijo, a ver, pongan su mirada en cuántas obras hicieron para ser liberados de la picadura de las serpientes? ¿Por qué Dios no les dijo, a ver, analicen a ver cuántos mandamientos cumplió el hermano Filigonio, y de acuerdo a cuántos mandamientos cumplió van a ser liberados de la picadura del veneno de las serpientes? ¿Por qué Dios no les dijo que cada quien se examinara a sí mismo para ver, a ver si eran dignos de tener vida y de sanar de esa picadura y ese veneno? ¿Por qué Dios no les dijo eso? Pónganse a pensar. Porque ahorita en la actualidad te dicen que para que tú seas sano, es un tema que vimos el viernes, que eso creía el pueblo judío, que literalmente las personas para poder recibir sanidad tienen que pedir perdón de pecados y arrepentirse si tienen algo contra alguien. Entonces les está diciendo que su condición representa la sanidad de ellos y no la obra perfecta de Cristo que llevó nuestras enfermedades en la cruz. Entonces, por eso dice el autor de los Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en lo que usted hace de buenas obras para obtener el beneficio, la bendición o el favor de Dios, sino debemos de poner nuestros ojos en Jesús. ¿Sí o no dice el autor de los Hebreos 12:2? Entonces ellos miraban a Jesús en la cruz, por eso eran sanados y vivían del veneno de las serpientes. ¿Entendemos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Siempre nuestra mirada debe estar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no en lo que nosotros tenemos que hacer para obtener. Y ahí es donde empieza el fracaso de cada hijo de Dios, de cada creyente, que no pone los ojos en Jesús. Entonces es importante entender esto. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuera mordido mirara a la serpiente y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba cuando miraba a la serpiente de bronce? Entonces, ¿a quién tiene que mirar usted? ¿A Cristo en la cruz? ¿Lo que Él pagó por usted? ¿O tiene que poner su mirada en usted? En cuánto bien se ha portado, en cuántas obras buenas ha hecho para poder quedar bien con Dios y poder recibir la bendición de parte del Señor. ¿Cuántos días tiene que ayunar usted para obtener la sanidad de su cuerpo? Hay muchas iglesias así, congregaciones pues. Porque la iglesia somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Hay muchas congregaciones así. No miran a Cristo Jesús llevando la maldición, llevando la enfermedad, llevando la pobreza, llevando el pecado. No lo miran. Miran sus buenas obras. Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿en qué te he fallado para seguir mejorando? Eso se llama humanismo. Querer yo mismo mejorar por mis propios esfuerzos humanos y no descansar en la obra perfecta de Cristo que lo proveyó todo. Y descansar que Él produce en mí el querer como el hacer, para que mis obras ahora sean obras de justicia. Y para que Cristo opere a través de mí. ¿Entendemos? Ok, entonces vamos a Romanos 5:14. Desde el Antiguo Testamento Dios les decía, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en aquel que va a morir un día por ustedes en la cruz. Pongan los ojos en el Cordero, llevando la maldición de ustedes y el pecado de ustedes. Pongan los ojos en Él. Y en Hebreos 12:2 nuevamente nos los vuelve a decir. Y con eso no estoy diciendo que no haga obras, para que no se confunda, porque no estamos en contra de las obras, y eso vamos a hablar el viernes. Claro que la vida de Cristo en nosotros produce por naturaleza obras de justicia. Produce. El ser un hijo de Dios produce obras. Produce que me porte mejor, produce que haga obras para ayudar a los demás. Todo eso produce la vida de Cristo en nosotros. No estamos en contra de las obras,
pero ninguna obra va a poder alcanzar el favor de Dios que ya pagó en la cruz del Calvario. Ni una obra de usted. Porque inclusive en el Antiguo Testamento Isaías dijo que las obras de ellos eran como trapos de inmundicia. Si usted analiza lo que es trapos de inmundicia, ahí se lo encargo de tarea, para que vea que no era algo en las mujeres, un trapo de inmundicia lo que eran las mujeres en aquella época. Entonces, eso es lo que representaban las obras que el hombre hacía para poder justificarse delante de Dios. Dios las consideraba como trapos de inmundicia. Entonces, vamos a hacer obras, sí, y muchas obras, y más obras que los que quieren hacer obras, pero esas obras siempre deben de salir como resultado de estar agradecidos con el Señor, de lo que Él pagó por nosotros. Cuando usted crece en el entendimiento de todo lo que Él pagó, de que llevó la maldición, de que ya no tengo que ir al infierno, ahora tengo ya la vida eterna aquí en la tierra, y de que no voy a pagar toda una eternidad, sino voy a estar una eternidad con Él. Ese es un acto, esa es una forma en que podemos agradecer. Digo, bueno, ahora tengo que ir a impartir esa vida a los demás, a predicar a Cristo. Tengo que contribuir para que el reino siga adelante aquí en la tierra. Entonces, sí tenemos que hacer buenas obras, pero siempre deben de ser por naturaleza, porque le nazcan y no porque alguien lo esté obligando a hacerlas. Si usted va a hacer algo obligado, tiene que salir de su corazón. Por eso los estamos metiendo a una visión de reino, para que usted diga, yo me meto en esa visión. ¿Qué no dice Habacuc capítulo 2 que la visión no mentirá? ¿Y qué no dice que vendrá y no tardará? Eso dice Habacuc capítulo 2. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué debe de hacer usted? No por obligación, sino porque le nace meterse en la visión de Cristo. Entonces pregúntele, Cristo, ¿qué es lo que quieres? Hoy en la noche pregúntele, ¿no? Cristo, ¿qué es lo que quieres que yo participe en esa visión? Y le va a decir Cristo lo que te dijo el pastor Sergio en mediodía. ¿Entiende? O sea, la respuesta ya la tiene, nada más pregúntale en la noche. ¿Entendemos? Métase en la visión, mi hermano. No se quede fuera de una visión. No se excluya. Inclúyase. Inclúyase para formar y contribuir como un cuerpo en Cristo, para ir a expresar a Cristo en cada lugar donde estemos. En esta ciudad, en este país, en muchas naciones vamos a ir. Pero tenemos que incluirnos en esa visión. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Hasta cuándo? Hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, Adán era una figura, un tipo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero de manera opuesta. Adán pecó, Cristo justo. Adán nos introdujo a una muerte espiritual, Cristo nos introduce para nosotros darnos y proveernos su vida, y darnos vida, vivificarnos. O sea, en sentido opuesto, pues es nuestro postrer Adán. Entonces la muerte reinó desde Adán. ¿Qué significa desde Adán hasta Moisés? Reinó la muerte. Bueno, reinó desde el pecado de Adán hasta la ley de Moisés. Eso es lo que quiere decir. Significa que si la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, entonces lo que quiere decir que ahora Él nos proveyó la vida de Cristo a nosotros. ¿Entendemos? Él nos proveyó la vida de su Hijo. ¿Y qué significa que nos proveyó la vida de su Hijo? Que ya en lo que a Dios respecta no hay muertos espirituales. Solamente hay personas no evangelizadas. ¿Entendemos? Hay personas que no han oído la buena noticia.
O hay personas que oyeron la buena noticia y se hicieron sordos, no quisieron oír. ¿Entendemos eso? Son las dos cosas, pero nosotros somos portadores de buenas noticias para predicar el evangelio a toda criatura. Esa comisión se nos ha sido dada. Es más, y ni siquiera es optativa, es una obligación, dice el apóstol Pablo. La comisión me ha sido dada. Es una obligación compartir a Cristo, expresar a Cristo, predicar a Cristo, a toda criatura, a nuestra familia y en todo lugar. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, significa que hubo un reinado y concluyó en cuanto concluyó la ley de Moisés, concluyó la muerte. ¿Significa entonces que la ley es mala? No, sino que la ley sí dice que el pecado se aprovechaba de la ley para producir muerte. Entonces, ¿ahora qué cree? Si no hay ley, dice el apóstol Pablo, no hay transgresión. Y si no hay ley, significa que ahora ya no hay muerte. ¿Entendemos? Porque la muerte reinó, pero ya no reina de Cristo para acá. ¿Quiénes deben de reinar entonces de Cristo para acá? ¿Quién cree? Romanos 5:17. Los que hemos creído en el Señor. Pues por la transgresión de uno solo, es decir, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia. Es decir, los que reinan ahora son aquellos que han creído en Cristo, pero creen en lo fundamental del evangelio, que es la abundante gracia que se nos fue proveída por Cristo en la cruz. Es abundante la gracia. Por eso no limitamos la gracia, ¿sí sabía? Muchos la limitan, dice la gracia pues es porque nos salvó por su gracia. Pero ¿significa que no te sanó por su gracia? ¿Significa que no te prosperó por su gracia? ¿Significa que no te sació de larga vida por su gracia? O sea, la gracia es abundante, pero usted tiene que recibirla y creerla. O sea, es decir, en lugar de decir, pues es que me voy a portar bien para quedar bien con Dios y a ver si Dios se acuerda de mí y me da un milagro financiero. En lugar de pensar así, mejor diga, yo recibo esa abundante gracia. No depende de mis obras, sino depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Ok? Pero nunca demeritar la fe. Porque hay unos que hablan tanto de gracia que demeritan la fe del creyente o del oyente. Es decir, muchos te dicen que si bien es cierto, es real, pero no es una verdad completa, sino una verdad a medias. Decirte que el propósito eterno de Dios es Cristo impartido en ti y expresado a través de nosotros como su cuerpo en la iglesia. Ese es el propósito eterno del Padre. El problema es, ¿qué vas a hacer con las añadiduras? ¿No las vas a tomar o las vas a dejar? No sé si me entiende. O sea, hay personas que creen, ¿para qué ejerces fe para sanar? Enfócate a predicar a Cristo. ¿Para qué ejerces fe para sanar? Porque ya te desenfocan de lo que es la operación de la fe o la manera que opera la fe, o que usted puede operar la fe. Te desenfocan en que no ejerzas fe en esa área, porque te dicen que no es el objetivo de Dios que sea sano, sino que Cristo sea exaltado, Cristo sea predicado, Cristo sea conocido. Pero ¿cómo vas a poder predicar? ¿Cómo vas a poder expresar a Cristo si tu cuerpo está enfermo? Entonces, ¿para qué sirve la fe? Vuelve a sacar a lo mismo, ¿no? Si la fe es algo cuando tú operas la fe para creer que ya tienes lo que se te dio por gracia y empiezas a meditar en esa herencia que ya te dejó Cristo y empiezas así, yo creo que por sus llagas he sido sanado ya y creo que Él llevó mis enfermedades en esa cruz. Yo creo y puedo ver a Cristo en esa cruz totalmente traspasado. Es decir, eso se llama fe. Pero si usted no medita en la palabra,
de la herencia que ya le dejó Cristo Jesús. Igual se va a quedar cumpliendo el propósito eterno del Padre, pero todo enfermo. Por eso dice Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, no nada más para los de la ley, sino también para los de la fe en Cristo Jesús. Es decir, hay una promesa que ya se cumplió, sí, en la cruz del Calvario, y ahora se convirtió en una herencia para ustedes. Pero si no ejerce fe en esa área, además, si no cree en la larga vida que va a vivir más de 100 años, ¿cómo podrá lograr vivir más de 100 años? Si cree que de una enfermedad se tiene que ir al más allá y no ejerce fe en eso. Entonces es lo mismo en el área financiera. ¿Cómo podrá creer usted, bueno, sí es cierto, ya me proveyó la riqueza, se hizo rico para que yo sea pobre? Bueno, ya. Entonces, ¿en qué momento opera la fe si no medita en esa herencia de que él se hizo pobre para que usted fuera rico? Si no se ve y se visiona, y si no visiona a Cristo cayéndole la maldición de la pobreza, y si usted no se ve enriquecido para toda buena obra, ¿cuándo podrá llegar eso? ¿Cuándo podrá llegar esa provisión financiera si no creemos por ello? Rechazamos a veces la herencia por creer que es algo secundario que no es necesario para los hijos. No es lo principal, pero es necesario. Será secundario como usted le quiera llamar, pero tengo que ejercer el fe en lo secundario. Si no, ¿cómo vendrá a manifestarse eso secundario? Ya se me proveyó, claro, pero yo lo tomo. O sea, como bueno, hay varias historias que te cuentan, ¿no? A veces muchos no disfrutan una herencia porque desconocen o ignoran la herencia. Ya han escuchado eso de que uno se vino en un barco desde Europa. No todo el mundo, yo creo que lo he escuchado en muchas predicaciones. Y que todo el mentado barco se vino en segunda clase, en un pequeño camarote que incluía un montón de cosas de alimento, pero la persona se trajo su despensa y siempre anduvo comiendo su despensa cuando tenía derecho a un buffet dentro del restaurante. Entonces muchos están así, tienen toda una herencia en Cristo Jesús, pero no van a disfrutar la herencia si no ejercen fe para que esa herencia se manifieste. Hay muchos que disfrutamos la herencia en Cristo y hay otros porque no quieren creer en esa herencia, no la van a disfrutar. Está como el que no cree en los dones espirituales, no creen en fe, milagros y sanidades, no creen en otros como el hablar en lenguas, el beneficio que tiene hablar en lenguas. Entonces, si no creen, pues no van a disfrutar de ese beneficio nada más. Digo, no estamos hablando de que se le va a quitar la salvación, nada de eso. Pero simple y sencillamente, si yo no creo en los dones de sanidades que tienen operación literalmente en este tiempo, están vigentes para este tiempo, entonces ¿cómo podré ministrar a los enfermos para que sanen si no creo en esa operación del Espíritu Santo para este tiempo? Y sabemos que hay una función específica y especial del Espíritu Santo, que es dar a conocernos a Cristo, glorificar a Cristo. Esa es la función primaria, el objetivo esencial. Pero también la manifestación del Espíritu Santo no puedo dejarla a un lado, porque son los dones del Espíritu Santo para beneficio de la iglesia de Cristo, inclusive para beneficio de los oyentes. Porque personas pueden sanar de enfermedades incurables aunque no sean cristianos, ¿sí sabía? Pueden sanar. He conocido personas que han recibido milagros, pero ya nunca continuaron en Cristo. No se sabe si nacieron o no nacieron de nuevo. No lo podemos saber. Lo único que sí sabemos es que quedó sembrada una semilla. ¿Ok? Entonces, Gálatas 3:19, la ley fue dada para un tiempo determinado y hasta un tiempo determinado. Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Le preguntan al apóstol Pablo. El apóstol Pablo contesta, fue añadida. Fue añadida a causa de las transgresiones o los pecados, pero fue añadida, fíjese, hasta que viniese la simiente que es Cristo. Entonces la ley fue añadida, sí, pero tiene un cumplimiento de un tiempo, de un fin.
¿Entendimos? O sea, la ley ya no está en operación ahorita, la ley de Moisés. Por eso dice que fue dada a causa de las tradiciones, pero hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Si la simiente que es Cristo vino, según Gálatas 3:16, la simiente es Cristo. Si la simiente que es Cristo ya vino y la promesa se cumplió, ahora, ¿será necesario que usted pueda vivir a través de una ley mosaica? Por eso te dice, la ley fue añadida, pero solamente hasta un tiempo específico, hasta que viniera la simiente que es Cristo. Lea Gálatas 3:16, la simiente es Cristo. Entonces la ley fue y apareció a causa de las tradiciones del hombre, para que el hombre supiera lo que era pecado, pues. Y fue hasta el tiempo de la manifestación de Cristo. Hasta entonces tuvo su vigencia la ley. Usted no puede estar aplicando una ley que ya está obsoleta, que ya está literalmente sin aplicación. Es como si usted dijera, digo, eso es un ejemplo que pongo en lo fiscal y creo que ya se lo he puesto a ustedes aquí. Había un impuesto que se instituyó hace como 8 años, si no es que 10, que se llamaba el IETU, impuesto empresarial a tasa única, o sea, impuesto especial de tasa única, algo así. Y era un impuesto que iban a empezar a poner, pero nada más duró creo un año porque no tuvo funcionalidad. Y usted va a una ley antigua, a una ley del impuesto sobre la renta, que es la que utilizamos los contadores para efecto de decirle cuánto tiene que pagar de sus impuestos. Impuesto sobre la renta significa un impuesto a la rentabilidad de sus empresas, pues a la utilidad. Entonces apareció otro mentado IETU, que era complementario al ISR, y el que le salía mayor a usted lo pagaba, o pagaba IETU o pagaba ISR, pero hace 8 años, 10 años. Está como si yo agarrara una ley de allá y le dijera a mis clientes, van a pagar el IETU, y van a decir ellos, pero ¿dónde viene? ¿O por qué me estaba diciendo que tengo que pagar ese impuesto? Ah, porque hace 10 años era un impuesto vigente. Dice, ese impuesto fue abrogado hace 8 o 10 años. Abrogado significa fue eliminado y ya no está activo, ni presente, ni aplicable para este tiempo. Entonces es lo mismo los que ahorita dicen, tengo que guardar mandamientos, portarme bien, no comer alimentos inmundos, guardar el 7º día y cumplir con Dios. Y luego la pregunta es, imagínense Dios, ¿no? Imagínense el Señor. Y luego la pregunta es, ¿por qué la guardas? Imagínense, ¿por qué la guardas? Ellos creen que está vigente, por eso la guardan. Entonces es lo mismo que yo le quiera decir a mis clientes, paguen un impuesto que hace 8 años ya lo quedó derogado, eliminado, ya no existe. Que para su tiempo tuvo su vigencia, tuvo su efectividad, tuvo su aplicación y era obligatorio pagarlo, sí, hace 8 o 10 años. Pero ya ese impuesto ahorita no existe. ¿Cómo es posible? Ahora, si ese impuesto usted a su contador le dice, sí, lo quiero pagar, no importa que hace 8 o 10 años. Imagínese, y el contador va a la declaración, no lo va a encontrar en ningún lado. Entonces usted le dice, no, yo sí lo quiero pagar, contador. Y el contador, pero señor contribuyente, señor cliente, el impuesto no existe, no hay cómo llenar una declaración de ese impuesto. No, es que yo lo quiero pagar. Es que no se puede, señor. Es lo mismo lo que quieren guardar la ley ahorita, la ley de Moisés. Imagínense Dios desesperado, es que quiero cumplir mandamientos, Señor, para portarme bien, irme al cielo contigo. Y va a decir, Señor, pero espérame, es que ya no está vigente. ¿Cómo vas a cumplir algo que no está vigente? Pero es que lo quiero cumplir. Imagínense al Señor jalándose las greñas en el cielo, aunque habita dentro de nosotros. Impresionante, ¿no? Lucas 16:16 y con eso terminamos, por favor.
Vea lo que dijo. La ley y los profetas eran o son. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ok, se esfuerzan. ¿Quiénes eran los que se esfuerzan? Pues los que se esforzaban basados en las obras, en querer entrar en el reino, ¿no? Ahorita ya no nos esforzamos, solamente creemos y entramos al reino. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces el mismo Señor Jesucristo ya lo había estipulado, ya lo había escrito, que era nada más hasta un tiempo determinado. Y si quiere conocer un poquito más, si entienden algo la palabra abolido, si no lo vemos en otra traducción, 2 Corintios 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, aquello que iba a ser abolido. Si veo otra traducción, la palabra abolido significa abolido, aquello que iba a ser perecedero o aquello que iba a desaparecer. Eso significa abolir, desaparecer. Eso viene en la traducción castellano antiguo. La Biblia Corona de Jerusalén dice el fin de lo que era pasajero. O sea, la ley fue pasajera nada más, ¿okay? Fue por un tiempo. La Biblia El Peregrino dice que no fijaran la vista en el fin de lo que era transitorio. Solamente venía por un tiempo específico. Así como dice, estoy esperando el camión, pues ya se le fue el camión, ya pasó. A ellos, a mucha gente, ya se les pasó el camión, porque la ley ya pasó. ¿Y qué cree? Ya no va a volver a venir la ley. Nunca va a volver a venir. Porque siempre el propósito eterno del Padre fue Cristo. La manifestación de Cristo y la expresión de Cristo aquí en la tierra, para que Él sea el todo en todos. Y la preeminencia, el primer lugar y el todo sea Cristo. Ese es literalmente el evangelio eterno. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Muy bien, pues las personas que estuvieron conectadas, bendecidos en Cristo. Vamos a volver a entrar a la página, a ver si aparecen por aquí comentarios. Pues no me aparecen comentarios, Michelle, no sé quién más estuvo más que Rosalba Morales. Y cada persona que estuvo conectada y no puedo ver su comentario, que estuvo por ahí conectada, bendecimos sus vidas y el día de hoy celebramos o ejercemos este acto de fe de la cena del Señor. Todo lo que vimos ahorita era comer a Cristo, todo lo que analizamos de la Biblia, hablando acerca de Cristo, la serpiente que era un símbolo de Cristo, todo esto que usted recibió el día de hoy es menos obras de usted y más fe de usted en la obra perfecta de Cristo. En otras palabras, comimos a Cristo, que es la palabra de Cristo la que comimos ahorita, y esto es un acto de fe que sella y reconoce a través de ello todo lo que se pagó en el consumado en la cruz del Calvario. Ahí Él llevó sus pecados y representa que derramó su sangre de este glorioso pacto. Ahí su cuerpo fue molido por usted, significa principalmente que le dejó herencia. Ahí Él le dejó la herencia. Su cuerpo fue sacrificado para que usted fuera sanado. Le dejó la herencia de la sanidad. Ahí también le dejó herencia de bendición financiera. Ahí también lo redimió de toda maldición. Y hacemos memoria de Cristo en la cruz. Aunque reconocemos que el Cristo resucitado y glorificado habita en nosotros, pero hacemos memoria del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23.
Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Cierre sus ojos y haga memoria de Él. Cierre sus ojos y ve a Cristo totalmente sacrificado, traspasado, molido, latigado, desgarrado su cuerpo. Ve a Cristo ahí, llevando toda maldición. Gracias, Señor, porque tú llevaste toda maldición. Tome el pedacito de galleta. Solamente es un acto de fe. Véalo como un acto de fe. Señor, gracias. Gracias porque por tus heridas he sido sanado. Gracias por llevar mis enfermedades en la cruz, sufrir mis dolores. Gracias porque me proveíste tu vida. Declaro que soy saciado de larga vida en el nombre de Cristo Jesús. Y mi cuerpo, mis órganos, mis sistemas, cada hueso, cada coyuntura cobran vida aquí en la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Los declaro totalmente sanos, porque soy sano por tu gracia maravillosa. No tuve que hacer nada, tú la proveíste llevando la maldición de la enfermedad. Primera carta a los Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces que la bebieres y hagan memoria de mí. Igual ve a Cristo en la cruz derramando su preciosa y costosa sangre para establecer un nuevo pacto sobre promesas ya cumplidas, convirtiéndose en una herencia ahora para nosotros. Ese nuevo pacto donde quita el viejo Adán que teníamos, esa vieja naturaleza, y nos da su naturaleza, su vida. Y por esa vida que nos fue impartida, la vida de Él decide unirnos a su espíritu. Y por esa vida Él nos considera ahora totalmente justos, justificados pues por la fe, justificados gratuitamente por su gracia. Él pagó el precio por la esclavitud y por eso nos santificó, nos declaró santos. Él nos ve perfectos porque nos ve siempre en Cristo Jesús. Por eso ninguna maldición me puede alcanzar ahora, porque ya no hay un pecado que tenga el derecho de traerla. Como hijo yo soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por este glorioso pacto. Gracias por tu preciosa sangre, por tu maravillosa y costosa sangre.
Gracias, Señor. Ahora nos podemos ver posicionados en los lugares celestiales, juntamente contigo. Gracias por esa herencia maravillosa. Gracias por la vida eterna ya proveída. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. Entonces pueden darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, maravilloso Cristo. Gracias, precioso Rey. Nos despedimos las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cristo les ama, nosotros también. Y les recuerdo, Dios es fiel. Él nunca les va a fallar. Y les recuerdo que son ya bendecidos en Cristo, que tienen una familia en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros. Y agradecidos primeramente porque estuvieron conectados con nosotros. Y agradecidos también cuando tengan la oportunidad de compartir, hágalo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima semana.